Dios es amor. Son las palabras escritas por el apóstol Juan, cuando de estar conectado íntimamente con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Mientras Juan, sentado en la ladera de la colina, lo escuchaba predicar, mientras lo veía abrir los ojos de los ciegos, reprender con lágrimas a los que obraban mal, Juan iba comprendiendo la verdadera misión de Jesús. Por eso nos dice Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La imagen de Dios, tal como se revelaba en la vida de Jesús, contrastaba mucho con lo que los hombres entendían acerca de Él. Al pasar Jesús y sus discípulos cerca de un ciego, le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren la pregunta. Esta pregunta revela que los hombres percibían a Dios como un dictador cruel, que castigaba a los que le desobedecían. El ascenso y caída de los imperios mundiales hasta el tiempo de Cristo se habían forjado con derramamientos de sangre. Se gobernaba con mano de hierro, reflejando así la percepción humana del carácter divino, como la de un ser despiadado y vengativo. Pero había testigos que proclamaban un mensaje diferente. La belleza, por ejemplo, la belleza de la naturaleza, la variedad de las flores, sus diferentes perfumes, las aves melodiosas que llenaban el aire con sus canciones y los majestuosos árboles. Todo esto atestiguaba de un Creador maravilloso y un Padre amante. El amor ferviente y dedicado de los padres hacia sus hijos también, y los lazos íntimos y cariñosos entre los esposos también evidenciaban el corazón, ese corazón tierno del Creador, Dios creando todas las cosas buenas, y en esto se reflejaba. 1500 años antes, Moisés, buscando entender a su Hacedor, le pidió que le revelara su gloria. Por eso vemos en Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y en verdad. Sin embargo, a pesar de estas y muchas otras evidencias, la opinión prevaleciente hasta hoy en día es que Dios es duro y severo, y que castigaría con vehemencia a aquellos que le ofendieran. Ahora, la pregunta es, ¿por qué prevalecía esta idea? Porque desde el principio Satanás había arrojado dudas con respecto al amor de Dios. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Nos dice:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos aquí que Satanás convenció a Adán y Eva que Dios no estaba interesado en el provecho del ser humano. Él los convenció de que no se podía confiar en Dios al decirles a Adán y Eva que no morirían si comían de la fruta. Él abrió el camino para que ellos entendieran la amonestación de Dios, dada en amor, de una manera diferente, de una manera adversa. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si comes del árbol, no mataría a Adán y Eva, como lo había aseverado la serpiente. Entonces, ¿qué los mataría si no era el árbol? La única conclusión a la que ellos pudieron llegar era que debía ser Dios el causante. Y vemos el fruto de tal pensamiento cuando Adán escucha la voz de Dios en el jardín. ¿Cuál fue su reacción? Y él dijo: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán tuvo miedo de Dios? ¿Por qué temía a la muerte? Temía la muerte, pero pensaba que Dios lo mataría por su desobediencia. Fue este miedo a la muerte, la idea de que Dios los mataría, lo que los hizo esclavos de Satanás. Pero Dios, procurando, así como dice Hebreos capítulo 2 versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fue Satanás quien sugirió a nuestros primeros padres que Dios era un verdugo que mataría a los que le transgreden, y que era un mentiroso al decirles que morirían por comer del fruto del conocimiento. Pero si nosotros somos más claros, podemos ver que estos atributos que Satanás mismo estaba colocando sobre Dios son sus propios atributos, son de Él. Al hablar con los fariseos, Jesús describe estos atributos a través del accionar de ellos. Vean lo que dice Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A través de este engaño, Satanás ha logrado esclavizar al mundo. Él tergiversa el carácter de Dios y logra mantenerlos alejados de él para revelar el verdadero carácter de su Padre. El Hijo de Dios vino del cielo. Él vino a ahuyentar las nubes obscuras de la incomprensión y mostrar cómo realmente es el Padre. Cuando uno de los discípulos le hizo la petición a Jesús, le dijo: muéstranos al Padre. Jesús respondió: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Al describir su misión terrenal, Jesús dijo, Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Con imaginación sagrada contemplamos el rostro de la viuda de Naín, cuando Jesús interrumpe el funeral
y resucita a su único hijo. Nuestros corazones se conmueven al contemplar la historia de Jairo y el gozo que reemplazó la angustia cuando Jesús resucitó a su hija. Jesús, al pasar por las aldeas, no dejaba ni una sola persona enferma. Alimentó a los 5,000 en la ladera por compasión y les les mostró cuánto les amaba el Padre. Tan atractiva era la presencia de Jesús que las madres les traían a los pies de Jesús a sus hijos para que Él los bendijera. En todas sus acciones, Jesús revelaba la gloria del Padre, su carácter. En cada palabra que pronunció, esos mantos de oscuridad que habían atacado al mundo, que lo habían atado en la esclavitud, fueron disipadas por la cruz de su gloria. Jesús no usó el poder del pensamiento positivo o la adulación. Jesús siempre decía la verdad con amor y tampoco tenía miedo de exponer la falsedad y la incredulidad de las personas, especialmente aquellos líderes incrédulos como los fariseos. Sin embargo, había lágrimas en su voz cuando reprendía a estos que estaban en error. Vivió solamente para otros. Cada alma tenía un valor infinito para él. Cada niño, cada madre, cada hombre es especial para Dios. Así es como el carácter de Cristo en la tierra nos revela el carácter de Dios. Cristo dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo. Entonces vemos que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La totalidad del carácter del Padre fue revelado en su Hijo. Jesús en la tierra reveló a la humanidad la imagen misma del Padre. Por eso no conocemos a Cristo, conocemos al Padre, porque Cristo Jesús vino a revelar al Padre. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Mientras Jesús oraba fervientemente a su Padre, dijo las siguientes palabras: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan capítulo 17, versículo 3 al 6. Jesús nos dice que Él glorificó al Padre en la tierra. La gloria del Padre es su carácter. Y esto es lo que Jesús nos reveló en su ministerio terrenal. También dice a su Padre que ha manifestado su nombre o su carácter a los discípulos que estaban con Él. Es por eso que Jesús pudo decir con confianza a este discípulo que le pregunta, Felipe, que si lo había visto a Él, había visto al Padre. Felipe no tuvo que presenciar toda la obra de Jesús a través de toda la historia de la humanidad para poder saber cómo era el Padre.
En poco más de 3 años, Jesús nos mostró cómo es el Padre en cada aspecto. Y la revelación suprema de este amor, esa revelación suprema de su amor, fue manifestado en la cruz. En la cruz podemos ver plenamente el amor del Padre por la humanidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Si Jesús hubiera caído ante la tentación de Satanás tan solo una ocasión, Él mismo se hubiera perdido, y perdido para siempre. Y como resultado, obviamente, toda la raza humana se habría perdido también. Sin embargo, el Padre Celestial no prestó a su Hijo al mundo por solo 33 años, que fue la vida de Cristo. Él nos lo dio. Y existía realmente el riesgo de perderlo todo y perder a su Hijo también. Y sin embargo, el Padre, en su grande amor por el mundo, estaba dispuesto a renunciar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos, para que cada persona fuera salva. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El riesgo que existía se revela en la oración de Jesús a su Padre en el huerto. Estaba preocupado de que no soportaría la prueba, pero sin embargo confió en la voluntad de su Padre, a pesar del costo que esto ocasionaría. Dice, y yendo Jesús un poco más allá, se postró, rostro en tierra, y oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Cómo comprender la profundidad de este amor? ¿Qué palabras pueden expresar la maravilla del amor de Dios? Adán no había estado dispuesto a renunciar a lo que era más precioso para él, pero el Padre sí. Él no se reservó a su propio Hijo. Silenciosamente Jesús recibió los golpes, la burla y el ridículo de la muchedumbre que se deleitaba en su sufrimiento. Él finalmente trató de llevar su cruz hasta que el peso fue demasiado sobre él. Le pidió a Juan, cuida a mi madre, cuando él estaba colgado sobre el madero. Y también le pidió a su Padre que perdonara a los que lo estaban matando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ese momento y por la eternidad, jamás el universo ha presenciado ni podrá ver jamás un amor tan asombroso como este. El carácter del Padre emanó de su Hijo en gloriosa luz. Verdaderamente el Padre ama a sus enemigos y perdona a aquellos que buscan destruirlos. Todo esto se manifestó en el carácter del Hijo de Dios. Y a través de la muerte, el Hijo de Dios, por contraste, reveló al homicida en Satanás y el accionar de la serpiente desde el principio. Sobre la cruz, el asesino y el asesinado fueron enteramente puestos al descubierto. Ese mismo espíritu que movió a Caín para matar a su hermano Abel fue expuesto a plena luz sobre la cruz. Y el universo celestial pudo ver, ahora sí,
en su totalidad por primera vez lo mentiroso y asesino que es Satanás. Su influencia en el cielo cayó como un rayo y ya no se encontró más lugar para él en el cielo y en los corazones de los ángeles. Gracias por tu valioso tiempo al acompañarme en este estudio acerca de Dios del Pacto Eterno. Te espero en la siguiente presentación, no sin antes recordarte que el amor de Dios, su amor eterno, lo podemos ver en plenitud en lo que sucedió en la cruz. Y ese va a ser nuestro tema en la próxima presentación. Dios te bendiga.